Shalom, 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 bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saludo primeramente. Estamos aquí nuevamente, una vez más. Bendito nos sea nuestro Padre amado. Aleluya. Eh, bueno, estamos aquí para darle continuación a la serie que iniciamos la semana pasada. Iniciamos con la serie de la justificación, santificación y redención. La semana pasada hicimos una introducción. Ahora vamos a tener la primera parte oficialmente hablando, va a ser la justificación. Aleluya. Bueno, bueno, hacemos una breve oración. Bendito Abba. Te damos toda, Padre, te agradecemos este tiempo, que seas tú ah, hablándonos, enseñándonos, que sea tu bendito Ruach guiándonos y que, que sea tu bendito Ruach enseñándonos y que aprendamos todos juntos aquí, Padre. Bendito sea tu nombre y que esto llegue a los corazones, a donde tú quieras que llegue, Padre. Aleluya. Aleluya. Bueno, eh, entonces decíamos que empezamos con la serie de la justificación, santificación y redención. Entonces, hoy toca, toca la justificación. Bueno, empecemos por qué es justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, ¿qué es la justificación? ¿Cuál es ese acto que conlleva la justificación? ¿Mm? ¿Por qué necesitamos ser justificados? ¿Mm? ¿A qué vino el rey Yahushua? ¿A qué vino? ¿Y por qué la necesidad de pagar un rescate? ¿Mm? ¿Y cómo somos justificados? ¿Ok? Entonces empezamos con la primera parte. Justificación es el acto por el cual Elohim declara justo al pecador, que pone su fe, que pone su fe en Yahushua, no por obras propias, sino por el sacrificio y la justicia de su Hijo, del rey Yahushua. Bueno, dice la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 25, que él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras faltas, por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Comentábamos la semana pasada que vimos lo que fue la introducción, eh, que el primer Adán, el Adán del jardín del Edén, eh, no pasa la prueba, no pasa la prueba que tenía que pasar. Comentábamos también que el hombre eh, estaba, no fue hecho para que muriera, no fue hecho para que muriera. Nos decía el libro de Enoch que los seres humanos fuimos creados para ser puros y justos, y la muerte que todo lo destruye no nos hubiera tocado. Pero ¿qué pasó? Bueno, hubo esa falta, ese quebrantamiento tan grande. Entonces entra el pecado al mundo, entra el pecado al mundo. Entonces, el postrer Adán, y ese postrer Adán ahorita lo vamos a hablar con Biblia, como debe ser, vino para traernos por su obediencia, por su justicia, para traernos la justificación. ¿Ok? Eh, entonces, mire, vamos a leer segunda carta de los Corintios 5:21. Segunda carta de Corintios 5:21. Dice, vamos a leer desde el 20, dice, así que que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Elohim rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Mashiach reconciliados con Elohim. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Elohim en él. Bueno, repasábamos también que también en la carta a Romanos, el capítulo 5, vino, como decía, a través del primer Adán, pues vino el pecado y por tanto entró la muerte al mundo. Mm,
pero fue por la obediencia. Por la desobediencia de uno entró el pecado, pero por la obediencia de otro vino la justificación. Vino la justificación. Ahora, ¿cuál es ese acto? ¿Cuál es ese acto por el que nosotros somos justificados? El sacrificio de Yahushua. Lo acabamos de citar. Romanos 4:25 nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justicia. Nuestra justicia. Por eso, el precio de despreciar el sacrificio, ese sacrificio tan inigualable, o sea, no tengo una palabra para describirlo, que, que hizo el Hijo del Padre. El precio de despreciar ese sacrificio es muy alto. Es muy, muy alto. Demasiado alto. Pero el Padre, como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que no se pierda. Si nosotros no creemos en Él, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Él dice también en el Evangelio de Juan, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces, Romanos, como ya lo dijimos, este nos enseña que el pecado entra al mundo por un hombre, pero por la obediencia de otro vino la justificación. Vamos a repasarlo. Dice, Romanos 5:12 en adelante, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todos absolutamente hemos pecado. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yahushua. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación. Estamos hablando de Adán ahí. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yahushua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito sea el Padre. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta. Nos podemos dar cuenta que hay una línea ahí. Miren, cuando viene Yahushua y cuando Él carga con nuestros pecados, se hace un antes y un después. ¿Por qué un antes y después? Me explico. Miren, repasábamos en la introducción que cuando Adán y Java, o Adán y Eva, desobedecen, se pierde la eternidad. Se pierde la eternidad, ¿no? Entonces entra la muerte. Entonces, desde ahí hasta la venida de Yahushua, hasta su sacrificio, nosotros por nuestros propios medios no podíamos llegar al Padre. No podíamos llegar al Padre porque recordemos que el Padre él es santo, siempre santo, y no tiene nada que ver con toda la maldad, con todo el pecado que habita en este mundo.
que campea en este mundo, ¿verdad? Miren, vamos a leer. Vamos a leer Primera de Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, ¿cuál es ese postrer Adán? Nuevamente lo decimos, es Yahushua. ¿Y por qué espíritu vivificante? ¿Por qué? Porque Él vino a traer vida, Él es la vida, Él es la vida como dice Juan, dice el Evangelio de Juan. Entonces, eh, ya establecimos hasta este punto. ¿Qué es la justificación? ¿Cuál es el acto que nos lleva a la justificación? Romanos que nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre, pero por la obediencia de otro vino la justificación. Ahora, ¿a qué vino, a qué vino Yahushua? ¿A qué vino nuestro maestro, nuestro rey, Yahushua? Él vino a facilitarnos el boleto, por así decirlo, de vuelta al Edén, de vuelta al Edén. Es únicamente a través de su sacrificio que nosotros podemos obtener ese boleto de vuelta al Edén. Pero por supuesto, hay condiciones y hay un precio. Eh, Nosotros tenemos que aceptarlo a Él primeramente, recibirlo, recibirlo como nuestro Salvador. Pero viene la obediencia. Es la fe, y ahorita lo vamos a ver, es la fe y la obediencia. Efectivamente, solo por obras no es justificado nadie. Es la fe, es la fe y la obediencia van juntas una de la otra. La fe también sin obras es muerta. Bueno, entonces, a través de aceptarlo, de aceptar a Yahushua, de obedecerle, de obedecer los mandamientos, de obedecer la bendita palabra, de santificarnos, eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver la próxima semana, la palabra santificación, lo que es la santificación, ¿ok? Eh, pero es justificación seguido de una santificación con posibilidad de redención. Son los siguientes temas dentro de una semana redención y en 15 días dentro de una semana la santificación y en 15 días la redención. ¿Ok? Bueno, ¿por qué la necesidad? ¿Por qué la necesidad de pagar un rescate? Bueno, la carta a los Hebreos, capítulo 9 tal, leemos un poquito, no todo el capítulo, pero un poquito. Eh, Nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bien, vamos a leer. Hebreos 9, 22 a 28 dice, nos dice que casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pero no entró Mashiach en el santuario hecho en mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros, ahora por nosotros ante Elohim, o sea, ante su Padre, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahí estamos hablando de los sacrificios de los sacerdotes levíticos, del sacerdocio levítico, bueno, tenían que estar, pero en absoluta santidad, porque aquel que se atrevía a entrar mal, o sea, sucio, impuro, por así decirlo, delante del Padre, ahí caía muerto, ahí caía muerto,
porque el padre, por supuesto, no aceptaba ni, ni podía, nadie en impureza y viviendo en pecado podía estar delante de su presencia. Bueno, de otra manera, es el verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, entonces ahí podemos ver lo que acabamos de leer, que nuestro amado Señor, nuestro amado Rey Yahushua, como por su obediencia, por haberse sujetado al Padre y por haber cumplido con lo que se tenía que cumplir, con lo que tenía que cumplirse, ¿y qué fue? Ese sacrificio, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, es por ese sacrificio, por ese derramamiento de sangre, que el Padre ya nosotros podemos volver a estar en comunión con Él y tenemos la posibilidad de ser justificados, santificándonos y de ser redimidos. De otra manera no podríamos. De otra manera seguiríamos siendo descendencia del primer Adán. ¿Ok? Bueno, casi vamos terminando ahora. ¿Cómo somos justificados? Por la fe en Yahushua y la obediencia. Vamos a dar pasajes. Es más, vamos a leerlos a cabo, son poquitos. Ok, empezamos primero con Hechos. Vamos a Hechos 3:79. Dice, y que de todo aquello que por la ley de Moshe no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Vámonos a Romanos 5:1. Romanos 5:1, aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con el rey, tenemos shalom para con el rey, por medio de nuestro Señor Yahushua. Porque por quien también, el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Elohim. Ahora, pero no termina ahí, no termina ahí. Leamos ahí mismo en Romanos, pero Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la Torá, o sea, de la ley, los justos ante el rey, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Leemos uno más antes de proceder a desarrollar. Vámonos a Santiago. Santiago 2:24. Santiago 2:24. Listo. Dice, Santiago 2:24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ay, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, aparentemente pudiera ser o suena como una contradicción.
No lo es. No lo es, me explico. A ver, Santiago en su carta, él explica y hace un énfasis claro que, que la fe sin obras es muerta. Es a través de las obras que demostramos nuestra fe. ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras? A ayudar al necesitado. Lo más o menos lo dice ahí. Ayudar al necesitado, a la viuda. Todo eso son obras de justicia. Todo eso son obras de justicia y viene en la Torah. O sea, el contexto de la Torah, como lo estuvimos viendo en la serie de la Torah, el contexto de la Torah es el amor a Elohim por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Y Yahushua ya en su tiempo no abolió nada, como muchos creen, sino que él lo resumió, lo resumió. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, lo dijo repetidamente, repetidamente. Entonces, podemos ver, podemos ver que es la fe en Yahushua, pero van las obras juntas. Sería absurdo que por ejemplo, yo dijera, tengo fe en Yahushua, tengo fe en Yahushua, pero si veo al necesitado allá afuera, por ejemplo, le digo, ay, hermanito, ven paz, el Padre te bendiga, como le dice Santiago, pero no le doy de lo que tengo, no le doy las cosas que necesita, de nada sirve, de nada sirve. Entonces, ¿cuáles son esas obras? Todas esas obras son obras de justicia y son obras que vienen de lo alto. Todo buena, también lo dice Santiago, toda buena dádiva viene de lo alto. Y eso está en la Torah, está en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabras de Yahushua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Entonces, vemos aquí, casi vamos terminando ya, vemos aquí que no podemos separar, no podemos separar eh, la instrucción del Padre, la Torah, del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es el, es el testimonio. ¿Testimonio de quién? ¿Testimonio de qué? Es el testimonio del postrer Adán. Es el testimonio del postrer Adán. Está escrito por todo el Nuevo Testamento. ¿Mm? A través de los evangelios. Bueno, las cartas de Pablo continuamente. La carta a los hebreos. Juan, Pedro, Apocalipsis, por todos lados está. Por todos lados. Entonces, ya para terminar, a ver. Bueno, ya establecimos que es justificación el acto por el cual declara Elohim justo al pecador, que pone su fe en Yahushua, no por obras propias. ¿Cuál es ese acto? El sacrificio de Mashiach. Ok, ¿a qué vino Mashiach? A facilitarnos ese boleto de vuelta al Edén, o sea, a la eternidad. Eso estaba profetizado desde, por ejemplo, Isaías, Daniel, Jeremías. Eso estaba dicho ya, escrito y profetizado. Bueno, ¿por qué la necesidad de pagar un rescate? Porque sin derramamiento de sangre simplemente no hay remisión de pecados. Lo dice claramente Hebreos. Y el sacrificio de Mashiach es el sacrificio perfecto, que no se necesita más. ¿Y cómo somos justificados? Por la fe en Yahushua y por la obediencia. Bueno, vamos a ir dejando este video hasta aquí. Eh, Vamos a continuar en una semana, si el Eterno lo permite, con la santificación. Ya vemos justificación. Ahora sigue la santificación. Algo que el creyente, todo creyente debe estar continuamente santificándose, apartándose para el Padre. Bueno, eh, bendito Abba. Toda Padre, por este cortito tiempo, Padre, que este mensaje que seas tú, Padre, hablando en los corazones de quien tú quieras, Padre, que sea este mensaje llegando hasta donde tú quieras que llegue, para tu honra y gloria, Padre. Tu honra por permitirme este privilegio, Padre, de hablar tu palabra. Bendito seas, mi Abba. Aleluya. Bueno, un abrazo, hermanos.
el Eterno me los bendiga. Bendiciones.